Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos. Eh, Bienvenido al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Bien, hoy día vamos a empezar a orar, hermano. Vamos a empezar orando en el programa, como siempre lo hacemos, ¿cierto? Para luego leer una palabra. Vamos a seguir hablando temas muy importantes dentro de la vida cristiana. Ojalá que me pueda explicar bien, ojalá que el Señor obre en todo aquel que está escuchando, en todo aquel que dispone su corazón a las cosas de Dios. Y bien, vamos a orar, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Rey, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, Rey. Pero por sobre todo te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque por tu Hijo, Señor, podemos ver y entender las cosas de otra manera, Señor, como a ti te agradan, Padre. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén, mis hermanos. Estamos aquí en el programa Discípulos de Cristo, ¿cierto? Manantial Radio 107.9. Vamos a ir a la Biblia, ¿cierto? Como siempre, al capítulo 15 del libro de Juan, del 1 al 6 vamos a leer. Y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela, Señor. Háblanos hoy día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a hablar de la total dependencia de Dios. Ya el decir esa frase simplemente, hermanos, a las personas les va a parecer chocante. Porque a nosotros en el mundo, lo que nos enseñaron en los colegios, en las universidades, es que nosotros seamos independientes. Lo que nos enseña el sistema hoy día es que nosotros todo lo podemos, en nosotros hay inteligencia, que si nosotros nos proponemos algo lo lograremos sí o sí. Nosotros los hombres, hermanos, nos han enseñado que todo es posible para nosotros, pero déjame decirte una cosa. Hay una cosa que no es posible, y es la salvación. Y por eso me gusta el Evangelio, por eso me gusta lo que Jesucristo dice en su palabra, hermano. Porque lo que busca la palabra del Señor es simplemente enaltecer el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, y bajar al hombre del lugar en que nos hemos puesto. Nosotros podemos aguantarle muchas cosas a Dios, obedecerlo en muchas cosas a Dios, pero cuando Dios se suba a su trono y nos dice cosas que no van conforme a nuestros planes, ahí ya la cosa cambia. Y ser dependientes de Dios, hermano, significa que le obedecemos en todo, que estamos atentos a lo que Él quiere para nuestras vidas. Definitivamente el texto que acabo de leer, hermano, es antihumanismo. Jesucristo está diciendo: sin mí nada podéis hacer. Aquí yo soy el importante, aquí yo soy el que la llevo.
Es de mí, dice Jesús, que salen las cosas buenas, no de ustedes. Pero nos dice que permanezcamos en Él, para que puedan salir cosas buenas, para que podamos llevar fruto. Quizás tengamos otro entendimiento del Evangelio, pero la verdad es que en Cristo el único poderoso es Cristo. No es el ser humano, no es la persona que usa a Dios. Nosotros simplemente somos vasijas de barro, hermano, en manos del alfarero. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué quiero hablar este tema hoy día? Porque creo que es importante entender, hermano, que mientras más nos acercamos a la palabra, que mientras más maduros seamos como cristianos, más dependientes somos de Dios. Más necesitados somos de Dios. Si hay algo imposible para el hombre, eso es la salvación, ¿cierto? Y eso es lo más importante, hermano. Más que tus estudios, más que tu profesión, más que tu familia, más que todas las cosas, hermano. A Dios le interesa y le importa salvarnos, llevarnos con Él, vivir con Él, vivir en el reino de Dios, en su reino. Porque todo lo que esté fuera de eso, hermano, va a ser destruido. No va a quedar nada, hermano. No va a quedar piedra sobre piedra, dijo Jesús cuando orgullosamente los judíos, Pedro, los discípulos le decían, mira el templo. Él les dijo, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra, hermano. Entonces la salvación debe tener un lugar único en nuestras vidas. El buscar ser agradable a Dios, el buscar ser aceptados por Dios. Y hay una sola forma, y esa forma y ese camino es Jesucristo de Nazaret. Es la cruz de Cristo, no son nuestras obras, hermano. No son nuestros buenos deseos. Es la obra de Cristo, hermano. Lo único que nos hace reconciliarnos con Dios. Y de ahí poder vivir apegaditos a Él. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Eso es lo que le está diciendo a su pueblo. Oye, ustedes, aférrense a mí. Porque si ustedes permanecen en mí, llevarán buenos frutos. Y tendrán una vida bienaventurada. ¿Recuerdan cómo Jesús comenzó el sermón del monte? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué significa ser pobre, hermano, en espíritu? Significa estar vacío. No tener nada que ofrecerle a Dios. Es estar en bancarrota delante de Dios. Es reconocer, hermano, que no tenemos entrada al Padre si no fuera por Jesucristo. Es darnos cuenta, hermano, que necesitamos de la justicia de Dios que se manifestó en la obra de Jesucristo. Es reconocer, hermano, que en nosotros no hay nada bueno. Que todo lo que hagamos sin Cristo nos va a llevar por un camino equivocado. Nos va a llevar a la perdición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu, hermano, es entender que nada somos y que nada tenemos. Que somos débiles, que somos pecadores, que necesitamos ayuda y que necesitamos el perdón de Dios.
que necesitamos un Salvador, hermano. ¿Has llegado a esa conclusión en tu vida de decir yo necesito ser salvado? Estoy perdido. El ser humano, hermano, es capaz de conseguir muchas cosas y hacer miles de buenas obras, pero ninguna es capaz, ni por grande que sea, hermano, ni por grande que sea, de satisfacer la justicia de Dios. Es por eso es que tuvo que morir Jesús, porque Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Antes de que Él llegara estábamos todos en una bancarrota espiritual, hermano. Era imposible que lleváramos buenos frutos. Imposible. Era imposible, hermano, poder hacer lo bueno. Solo con la muerte de Cristo y su resurrección y entender la gracia de Dios y la descendencia del Espíritu Santo, hermano, que mora en nosotros, podemos vivir conforme a la voluntad de Dios y darnos cuenta cuánta necesidad hay en nosotros, hermano. Ser pobre en espíritu, hermano, es darnos cuenta que tenemos que tenemos una gran deuda con Dios por causa de nuestro pecado y que solo Cristo pudo pagar. Entonces, hermano, existen las personas que llegamos a la iglesia y queremos que uno nos pare de culto y estamos listos para ir al cielo, hermano. Sin ningún temor y temblor por cuidar nuestra salvación. ¿Cómo debería ser el cristiano, hermano? ¿Cómo deberían ser nuestras oraciones? Porque se supone que el cristiano vive en una dependencia completa de Dios. No solo en algunos aspectos de la vida. El cristiano no se acuerda de Dios solo cuando tiene que ir a la iglesia. O solo cuando lee la Biblia. El cristiano debe andar conectado todo el día con Dios. Para poder entender lo que Él le agrada. Para poder entender el camino que Él tiene para nosotros y poder caminar por sus buenas obras. Pero nosotros creemos, hermano, muchas veces, porque ya, no sé, tenemos una vida un poco recta, ya no necesitamos de Dios. Horror diría, mejor. Porque no depender de Dios significa que es no ser cristiano. Mira lo que dice Lucas 18 del 9 al 13. Mira, aquí tú tienes claramente graficado cómo vive el cristiano y cómo vive el religioso. Que son dos personas totalmente distintas. Una vive apegada a Dios, dependiendo de la gracia de Dios, no dependiendo de sí mismo, no dependiendo de lo bueno que soy, de lo inteligente que soy, sino que dependiendo de lo que Dios hace en nosotros, por medio de su Espíritu que está en nosotros que somos vasijas de barro, hermano. No es tan simple como llegar y decir, no, yo soy cristiano y ahora vivo tranquilo, vivo en paz. Porque tú puedes vivir tranquilo, vivir en paz, pero estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y te aseguro
que Dios preparó obras por las cuales nosotros debemos caminar. Pero obras que están llenas de la gracia de Dios. No para que después digamos, ay, aquí viene el hermano bueno. ¿Cuán bueno es él? No. Sino que para que digamos cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios que obra en esa persona. Lucas 18 del 9 al 13 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se das cuenta cómo qué distintas son las dos personas estas? Uno se gloría en lo que es, en lo que hace, pero el otro depende de la gracia de Dios. Sé propicio a mí. Perdóname por mis pecados, está diciendo prácticamente. Te voy a leer otra versión para que te quede más claro esto, hermano. La Nueva Traducción Viviente, que dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado a los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Wow. Permanecer en Cristo, hermano, es depender todo el tiempo de Él. Es estar pegado a su palabra, orando, velando, en cada decisión, en cada palabra, cada mirada, cada gesto, hermano, cada plan que tengamos. Porque aún muchas veces, hermano, aunque llevemos tiempo en la iglesia, a veces ni siquiera sabemos qué pedirle a Dios. Ser cristiano, hermano, significa que tú te has dado cuenta que necesitas de Dios todo el tiempo, que te guíe en cada cosa que haces. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, que nos guíe a caminar en la voluntad de Dios y no a ser simples religiosos, hermanos, que nos creemos buenos porque no tomamos, porque no fumamos, porque no somos drogadictos. Ser cristiano, hermano, significa
Vivir completamente en la dependencia de la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Hermanos, si Dios nos llamó, si Dios te escogió, no fue porque eras bueno. Fue porque eras lo vil y lo menospreciado. Y te llamó no para que le quites la gloria, sino que para que lo glorifiques, para que yo lo glorifique, para que yo enaltezca su nombre, no el mío. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano, porque Él nos guía a toda verdad a través de su palabra, a través de la iglesia. Hermano, la vida cristiana es una vida práctica, es una vida del día a día, del minuto a minuto. Nosotros muchas veces esperamos, hermano, esas grandes obras de misioneros. Oye, ¿qué obra vamos a hacer hoy día con la pandemia, hermano? ¿Será que no hay obras? ¿No hay donde poder hacer la voluntad de Dios? Aún en nuestro hogar, hermano, muchas veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Aún muchas veces, hermano, alrededor de nosotros hay gente que necesita de Cristo, que necesita una palabra de aliento, que necesita una palabra de esperanza. Pero si nosotros no estamos en una dependencia total de Dios, hermano, no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar metidos en nuestro cuento, hermano, en nuestro trabajo, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Mira a tu alrededor, hermano, hermana. Mira al lado tuyo, porque al lado tuyo hay mucha necesidad de Cristo. Y tú y yo hemos entendido que no son solo los borrachos, ni los drogadictos, ni los avaros los que necesitan de Cristo. Todo el mundo necesita de Cristo. Todo el mundo necesita reconciliarse con Dios. Pero tú y yo sabemos que no serán muchos los que le dicen sí a Dios. A la religión, hay millones, hermanos, que van a vivir en una religión muerta. Pero vivir en Cristo, hermano, es vivir en una dependencia total de Él. ¿Y cómo podemos vivir en una dependencia total de Él si no conocemos su palabra, si no leemos su palabra, si no oramos, si no estamos asistiendo a los cultos? Necesitamos de Él. Queremos ser bienaventurados, debemos darnos cuenta la necesidad tan grande que tenemos de Dios. ¿Pero para qué, hermano? ¿Para enriquecernos? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para que nuestros hijos sean profesionales? ¿O para que podamos vivir en una vida santa, victoriosa, hermano, en Cristo? Porque déjame decirte que con la conversión, hermano, hemos entrado al campo de batalla y ahora somos soldados de Cristo. Y seamos sinceros, hermano, no hemos ganado todas las batallas, ¿cierto? ¿Sabes? Me recuerdo que llevaba 3 años en la iglesia y yo me creía firme. Iba todo bien, había dejado de tomar, era un mejor esposo, un mejor padre. Y por no depender de Dios completamente, me junté con unos amigos diciendo yo soy fuerte. A mí el pecado ya no me hace ni cosquillas. Esa es una mentira del diablo, hermano. Porque el pecado nos va a acompañar hasta el último día que estemos en este mundo. Y si queremos vivir en victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre nuestros deseos malignos,
Hay una sola forma. Es escuchándolo a Él. Es vivir en una dependencia total de Dios, de su palabra. Si aún, hermano, ni siquiera sabemos orar muchas veces, ni pedirle a Dios. Muchas veces pedimos para nuestros propios deleites y no pedimos para que el reino de Dios sea expandido, hermanos. Mira lo que dice Romanos 8 del 26 al 27, hermano. Pablo entiende muy bien esto, hermano. Y dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, cuánta necesidad hay en nosotros de vivir dependientes de Dios, de decir, vivir apegados a Él, vivir apegados a su palabra, estar constantemente leyendo palabras, escuchando predicaciones, haciendo su voluntad, para poder entender su voluntad? Si no, ¿cómo la vamos a entender si no leemos su palabra, hermano? Y su palabra no se lee en media hora ni en una hora. Debemos sumergirnos, hermano. Sumergirnos en la palabra de Dios y nadar en las profundidades más hermosas de la revelación de la palabra de Dios, para poder entender cuál es su voluntad, qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida, para poderle agradar y mantenerme firme. Y hay una sola forma de mantenerse firme. Sin mí nada podéis hacer, dice Jesús. Es decir, estar siempre pegado a Él. Siempre orando, siempre velando, siempre leyendo, siempre escudriñando nuestro corazón, mirándonos, reflejándonos en su palabra, cómo vamos, cómo estamos. No simplemente decir, no, yo ya estoy listo para el cielo y ahora me lanzo con mis proyectos, mis anhelos, mis deseos. En Cristo, hermano, nosotros hemos crucificado la carne para vivir en el Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Eso es vivir en el Espíritu, no es nada del otro mundo, es vivir en el Espíritu, hermano. Eso es hacer la voluntad de Dios. O hacer la voluntad de Dios es vivir en el Espíritu. Jesús vivió en la voluntad de Dios. Él fue la persona más espiritual que ha pisado la tierra, porque Él jamás pecó. Él jamás, hermano, se rindió a sus propios deseos, sino que a los deseos de su Padre. ¿Tenemos esta intimidad y esta relación de dependencia con nuestro Padre? Imagínate si aún Jesús la tenía. ¿Por qué nosotros no? Y decimos ser cristianos. Si no tenemos intimidad con Dios, no somos cristianos. Si no dependemos de Dios completamente, no podemos decir que somos cristianos. Juan 5:19 dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, atención, atención, esta es una verdad inamovible. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hacía, hermano. Pero ¿cómo vamos a saber lo que Jesús hacía si no leemos la Biblia y solo vemos películas? Tenemos que buscar esta dependencia de nuestro Padre. Una dependencia total. Decimos ser hijos de Dios. Dependamos de Él. Preguntémosle a Él. Cada decisión, hermano, hay que preguntársela a Él. Cuando me junté con mis amigos caí al litro, pues, hermano. El otro día, hermano. Al otro día no tenía ganas de levantarme.
No tenía ganas de ir a la iglesia. Sentía una vergüenza, hermano. Pero eso fue lo distinto. Porque no porque uno caiga, hermano, deja de ser cristiano. Pero por eso papá nos pide una dependencia, porque Él no quiere, hermano, que sintamos esa vergüenza, esas ganas de morir, porque le había fallado al Rey, al único que dio la vida por mí. Yo le había fallado por agradarle a mis amigos. ¿Por qué? Porque no entendía esto, hermano. No entendía que yo debo depender de Dios. Si yo le hubiese preguntado a Dios, ¿es bueno ir ahí? ¿Es bueno estar en medio de esto? Él me habría respondido. Y de seguro me habría dicho, no, no es bueno. Porque si nosotros, hermanos, siendo malos, damos buenos consejos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más, hermano? Si Él sí que es bueno. Un verdadero discípulo, hermano, depende en todo de Dios. Sus relaciones, su trabajo, sus decisiones, su hogar, su iglesia. Pero ¿por qué tenemos que depender de Dios? Dicen algunos. Si tú no entiendes esto, tú no sabes quién eres. No sabes de lo que es capaz el ser humano. Debemos depender de Dios porque somos débiles, porque tenemos una tendencia hacia el pecado y al mal. No podemos hacer lo bueno. Por eso Jesús dice claramente, péguense a mí, porque sin mí nada pueden hacer. Todo lo que hagamos fuera de Cristo, hermano, para nuestra propia gloria, hermano, son trapos sucios delante de Dios. Tú llegarás con esas obras delante de Dios y Jesús te dirá, de cierto te digo que yo no te conozco. Sin mí nada podéis hacer, dice Jesús. Debemos tomar en serio estas palabras de Jesús, porque de verdad, hermano, lo que hagamos fuera de Cristo va a ser una torpeza. Si alguno se cree firme, decía Pablo, cuide de no caer. ¿Cuál es el problema de nosotros, hermano? Que creemos que necesitamos una pincelada simplemente por fuera y estamos listos. Ahora somos buenos. No. Sin santidad, hermanos, nadie, pero nadie verá a Dios. ¿Por qué tenemos que depender de Dios? Porque Él es nuestro Padre. Y es un Padre bueno. Aún nosotros, hermanos, muchas veces no sabemos lo que le conviene a nuestros hijos. Y debemos consultar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué me conviene? ¿Qué le conviene a mi hijo? Pero si tú estás en sintonía con su palabra, si tú estás en sintonía con la iglesia y con el Espíritu Santo, hermano, tú vas a tener clarito lo que es bueno para tu hijo, lo que es bueno para tus nietos, y obviamente lo que es bueno para ti, para tu esposa. Somos débiles, hermano. Somos vasijas de barro. Somos barro nosotros, hermano. Y Jesús es nuestro alfarero, que nos puede transformar y moldear conforme a su palabra. Mira lo que dice en 2 Corintios 4, del 5 al 10, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Somos de Él, hermano. Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro todo.
Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, y esta es la parte que nos cuesta entender, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Es Pablo el que está diciendo esto, es Dios a través de Pablo. Hermano, muchas veces vamos a estar atribulados, como dice aquí, angustiados, pero vamos a tener la certeza, si somos dependientes de Él, que estamos en el hueco de la mano de Dios y no temeremos. Pero hermano, no olvidemos que somos vasos de barro. Cristo es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Alguna vez el barro le ha dicho al alfarero, oye, ¿sabes que no me gusta que me hagáis esto? No. El barro se deja moldear. Se deja moldear por el alfarero. Pablo decía en Romanos 7, del 24 al 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermano, mira, muchos llegan a la iglesia y luego de un tiempo se creen fuertes y firmes, pero es allí mismo donde caen de la gracia. ¿A cuánto no les ha pasado, hermano? Que dejan de depender de Dios y nos alejamos de Dios, nos alejamos de su palabra, porque nos creemos fuertes y firmes. Antes de la caída, dice la palabra, viene la soberbia, hermano. En nosotros no hay fuerza, hermano, en nosotros no hay poder. El poder que pudiera haber en nosotros viene de Dios, viene del Espíritu Santo, viene de la muerte de Cristo. Y le pertenece a Él, no a nosotros. Hermano, el cristianismo no se trata, no es que mientras más tiempo tú lleves, más fuerte te sientes. Es precisamente todo lo contrario. Mientras más tiempo pases con su palabra, porque una cosa es llevar tiempo en la iglesia y otra es pasar tiempo en su palabra. Son dos cosas distintas. Pero la iglesia debe llevarte a su palabra. Si no es así, huye de esa iglesia. Porque en la palabra de Dios está la salvación, la fe, el oír el evangelio. Somos débiles. Mientras más maduros, mientras más conocimiento de su palabra, nos damos cuenta cuán dependientes de Dios tenemos que ser. ¿Sabes por qué? Porque vemos más claramente nuestro pecado, pues, hermano. Y empezamos a ver pecados que creíamos que no estaban en nosotros. Y nos damos cuenta, hermano, que estamos en una batalla, que estamos en una lucha constante en contra del pecado que mora en nosotros. Pero también mora el Espíritu Santo. Pero si no conocemos su palabra, si no estamos en comunión con Dios, si no estamos en una dependencia total de Dios, te aseguro que vamos a vivir en la carne y no en el Espíritu. La lucha que comienza, hermano, en el interior del cristiano
entre su inclinación hacia el pecado y hacer la voluntad de Dios, solo la podemos ganar si somos totalmente dependientes de Dios y de su infinita gracia. Tal vez tú llevas unos par de años ya en la iglesia y piensas que mereces algo. No, tú y yo no merecemos nada. Estamos aquí entendiendo, escuchando la palabra de Dios, solo porque Dios es misericordioso y no nos dio lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros, hermano? La ira de Él. ¿Pero qué nos dio Él? Su Hijo. Esa es la gracia del Señor. Él nos dio un regalo que no merecíamos. La muerte de Jesús, el pago del pecado lo cargó Jesús. Entonces, hermano, en esta lucha, porque tenemos una lucha, o solo me pasa a mí, hermano. Hay una lucha. Y gracias, Señor. Gracias porque ahora podemos luchar. Porque antes sin Cristo, hermano, perdíamos todas las batallas y vivíamos una vida miserable. Muchas veces, hermanos, las pruebas, los problemas, Dios los permite para que vayamos a Él en total humillación y dependencia de Él, sabiendo que en Él está el poder para vencer el pecado, hermano, y vencer la maldad que hay en nosotros. El Evangelio, hermano, es lo más maravilloso que puede recibir el ser humano. ¿Por qué? Porque te lleva a vivir una vida conforme a la que Dios quiere para ti. Y Dios quiere, hermano, Dios quiere que tú seas bienaventurado. Dios quiere que tú dependas de Él 100%, no un 50, ni un 80, ni un 90, 100% dependientes de Él. Porque solo por su gracia, hermano, nuestras obras buenas, hermano, que vienen solo de nosotros, no tienen lugar con Dios. Para ganar la lucha contra el pecado, para ganar la lucha en contra de la inclinación que tenemos hacia el mal, solo debemos depender de Él. Solo debemos obedecerle a Él. Porque ser dependientes de Dios es ser obedientes a Dios. Y ser obedientes a Dios es creer que su palabra es verdad. Si tú estás escuchando, hermano, y no eres cristiano, yo te digo, busca de Dios. O puedes llamarnos al más 569-68-688-521 y te hablaremos de Cristo, te predicaremos el Evangelio para que puedas descubrir esta tremenda verdad, hermano, que sin Cristo nada podemos hacer. Somos débiles, hermano, pero gracias a Dios por Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 8, del 1 al 6, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Estamos dependiendo de Dios, hermano? Yo te invito hoy día, hermano, a confiar completamente en Dios, en la sangre de Cristo, que es lo único, hermano, que nos va a mantener y nos va a hacer perseverar hasta el fin.
hasta que nuestro Rey vuelva. Él nos va a mantener buscando las cosas del cielo y no las terrenales, hermano, no las de esta tierra, porque las de esta tierra solo nos llevan a la muerte. Nuestros pensamientos, hermano, si no están conforme a la palabra, nos llevarán a la perdición. Por eso es tan necesario depender completamente de Dios. Es un milagro, hermano. El ser humano necesita un milagro que viene de lo alto, que viene de Cristo, que viene de Dios, para poder ver con claridad esta gran verdad, hermano. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Te hago una pregunta. ¿Qué hiciste sin Cristo? ¿A quién le ganaste? ¿Qué bueno sacaste de una vida sin Cristo? Nada. Pero en Cristo, hermano, Él es todo. Él es suficientemente poderoso, hermano, para sostenernos, aún en medio de la tentación, aún en medio de la aflicción, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, hermano, que sale de la boca de Dios. Imagínate Jesús, hermano, cuando fue tentado en el desierto por el mismo diablo. ¿Tentado a qué? Porque, ojo, hermano, porque estas son las tentaciones que van a llegar a tu vida. Te van a tentar el poder, la vanagloria, la necesidad, a que pierdas el camino. Eso es lo que busca el enemigo, que tú pierdas el camino. Tal vez hoy día tú estás pasando hambre, pobreza, pero yo te digo, aférrate a Dios, órale al Señor y Él proveerá. Y Él te sostendrá. Porque, hermano, si esta carrera dependiera de nosotros, la perdimos. Pero esta carrera depende de nuestro Padre. Depende de Jesucristo. Depende del Espíritu Santo, hermano. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te guarde. Y recuerda depender de todo, en todo, de Dios. Porque con Él, para Él y en Él son todas las cosas, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. No olviden, hermanos, todos los miércoles 19 a 20 horas. Discípulos de Cristo, hermano. Que el Señor les bendiga. Que esta semana podamos depender de Dios y no de nuestra sabiduría, no de nuestro conocimiento, no de lo que nosotros creemos que es bueno. Gracias, hermano. Que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo el próximo miércoles en Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9, de 19 a 20 horas, todos los miércoles. Chao, hermanos. Bendiciones.